Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Ahí está saliendo en pantalla. Cuando el pasado nos persigue. ¿Qué lecciones podemos sacar del pasado para que no nos persigan nuestros propios pecados? ¿Qué lecciones podemos sacar del pasado como iglesia? ¿Qué lecciones sacaron en su tiempo los escritores bíblicos de su pasado que fue pertinente para el presente y el futuro de un pueblo, de una nación? Así que quiero invitarles a que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4. Mientras buscan Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 4, vamos a disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón para que el Señor pueda hablar. Vamos a disponerle nuestra vida a Él. Él es el que tiene las palabras que transforman, que levantan y que cambian vidas. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia y rogamos, Señor, que seas tú abriendo nuestros caminos hacia ti, limpiando el camino para que podamos avanzar sin tropiezos, Señor, limpiando nuestro propio corazón para que podamos tener una apertura a lo que dice tu palabra, no solamente escucharla, Señor, sino que ser hacedores de ella, poder cumplir lo que tú dices, Señor. Padre, ayúdanos a reflexionar sobre nuestro pasado. ¿Qué cosas de nuestro pasado nos están persiguiendo como iglesia? ¿Qué cosas de nuestro pasado nos están persiguiendo en la familia? ¿Qué cosas de nuestro pasado nos están persiguiendo hasta el día de hoy como seguidores tuyos, como creyentes? Para que podamos romper de alguna vez o de una vez esas cadenas, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, háblanos de manera que podamos, Señor, comprobar tu grandeza, podamos ver lo grande que tú eres y lo pequeño que somos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer entonces, dice así, disculpen, voy a leerlo desde la NTV. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Si te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Eso dice la palabra del Señor. A veces uno se pregunta cómo llegamos o cómo avanzamos tanto tiempo. Fue que teníamos personas muy fieles en el ministerio de la UFA, en el ministerio de oración, en el ministerio de jóvenes. ¿Fue la fidelidad de esos ministerios lo que nos ha llevado a permanecer estos 39 años? ¿O fue la fidelidad de Dios? Una pregunta válida. ¿Qué es lo que nos ha mantenido en pie estos años? ¿Qué es lo que nos ha mantenido caminando estos años? Bueno, la palabra aquí en Deuteronomio les mostraba al pueblo de Dios que lo que les hizo guiar, o el que les hizo guiar, fue Él y su palabra. Resulta que este pueblo, del cual Nehemías va a sacar una tremenda lección en la plaza, después de la reconstrucción, para allá vamos, este pueblo vio grandes prodigios del Señor. Fue un pueblo que estaba bajo la servidumbre de el faraón en Egipto, que estaban siendo también maltratados con cargas pesadas. Claro, podían comer bien, tener los gustos de un imperio más grande, pero resulta que en la práctica, si vamos al hueso, ellos eran esclavos.
sufrían, y el Señor escuchaba el clamor del pueblo. Entonces toma a una persona como Moisés y lo envía a liberar a este pueblo. ¿Qué sucede después? Moisés ahí entre indecisión, decisión, ya. Continúa con el llamado, llega donde el faraón, le muestra el Señor el poder que tiene, y cuando van camino a la tierra que el Señor les va guiando, ven, ¿cierto?, el milagro, ven la maravillosa mano del Señor al separar las aguas y ellos puedan atravesar, y el faraón con los egipcios que le perseguían quedaron, ¿cierto?, invadidos por las aguas. Pero resulta que en medio de esa travesía por el desierto, el Señor les cubría, les acompañaba de la siguiente forma. Por la noche era una columna de fuego y por el día una nube. Curioso, en el desierto, que es un clima extremo. En el desierto hay muerte. ¿Cuántos testimonios hemos tenido de personas que han atravesado el desierto aquí de la frontera en Chile y han muerto en el camino? El desierto es un lugar peligroso. Al desierto no va cualquiera. Al desierto, el desierto es un riesgo. No hay algo intermedio. O vives o mueres. Así de radical es el desierto. Y resulta que en ese extremo frío de la noche, que el desierto llega a temperaturas muy bajas, el Señor era una columna de fuego. En el día era una nube. En la noche, en el extremo frío, era una columna de fuego. En el extremo frío, fuego, y en el extremo calor, una nube que les guiaba, la protección del Señor. Todo ese pueblo vio las maravillas del Señor. Vio cómo les libró la mano poderosa frente al faraón, que ni el imperio más grande de ese turno podía frente a la mano poderosa del Señor. Pero resulta que fueron enviados a ver la tierra que el Señor les prometió. Recuerden que todo esto está en el cumplimiento que le dieron, o la promesa que le dieron a Abraham. Y el pueblo, resulta que enviaron unos espías, fueron a ver la tierra que el Señor había prometido, volvieron y empezaron a desanimar a los otros, a desalentarlos. No, en esa tierra hay gigantes, no, son más poderosos que nosotros. Y venían viendo la mano poderosa de cómo el Señor los libró del imperio probablemente más fuerte de ese tiempo. Y que ahora frente a otros pueblos más pequeños dudaban del poder de Dios. Entonces el Señor, por la incredulidad, por lo que habían hecho, la desobediencia, dice Deuteronomio que los llevó en círculos durante el desierto. Y ese pueblo, no todo el pueblo avanzó a la tierra. Incluso Moisés murió, viendo la tierra de lejos. La lección es que unos tuvieron que morir para que otros llegaran. Tuvieron que avanzar. Una vez conquistaron la tierra, fueron conquistando con Josué, ¿cierto? El Señor le iba mostrando la mano poderosa, pero resulta que el pueblo se fue organizando con jueces, que cada uno hacía lo que quería. Después llegaron el profeta Samuel, los reyes, la monarquía, y nuevamente la experiencia del desierto se hace latente. El pueblo se aparta, se olvida de la ley, se olvida de los mandamientos que recibieron en el desierto, se empieza a olvidar de todo, se olvida del Señor. Y empiezan a perder, hasta que llegan los asirios, después los babilónicos, muere el reino del norte, se queda solamente del sur, y ahí comienza la historia. Entonces, imagínense, siglos más tarde, la experiencia del desierto seguía latente. Y es lo que vamos a leer a continuación con Nehemías. Nehemías podríamos entenderlo mejor a la luz de ciertas cosas que fueron pasando. Ahí sí, creo que me equivoqué. Ya. Nehemías lo podríamos entender mejor, acá está, de acuerdo
a lo que fue pasando cuando el imperio babilónico, en el 500, para que no se me vayan las fechas, 598, 96, no recuerdo. El imperio babilónico llegó, ¿cierto?, hasta el reino y empezó a llevarse cautivos algunos del pueblo de Dios, y resulta que el imperio babilónico asesinó a los hijos, se destruyeron las murallas del pueblo, del reino, se destruyeron el templo, empezó toda una crisis. Este pueblo que había recibido de parte del Señor la tierra, el templo, las leyes, las instrucciones, lo habían perdido todo. Misericordias de Dios. Y sigue. ¿Qué más hizo el pueblo? Siguió pecando, pero tú que eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. El pacto era que ellos tenían que ser fieles a los estatutos del Señor y el Señor no los abandonaría. El pueblo pecó una y otra vez. Pecó en el desierto, pecó en la conquista, pecó con los jueces, pecó en la monarquía, pecó en la destrucción. El pueblo no paraba de pecar y seguía saliendo a la luz el relato de los 40 años. Un pueblo que como que avanza, como que da luces de avanzar, pero retrocede. Un pueblo que intenta avanzar, pero se da vueltas y sigue llegando al mismo lugar. Se sigue revolcando en el mismo lodo. Una y otra vez. Señor, perdona, ahora dejo de hacerlo. Señor, quiero dejar esto, te quiero servir. Y volvemos al lodo. Señor, cuando tenga un auto lo voy a ocupar para el... Ustedes conocen lo demás, ¿cierto? Señor, cuando tenga trabajo te voy a bendecir. Señor, dales trabajos a nuestros hermanos para que puedan. Señor, lo único que te pido es un trabajo. Señor, te pido que mi familia... Pedimos y después nos olvidamos de Él. Pero el Señor, porque es tardo en la ira, grande en misericordia, no los abandona. ¿Cómo sigue la historia? Parece que el Señor es tardo para la ira. El Señor no es de los que se enojan de la noche a la mañana. ¿Qué dice? Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste por 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Lo que dice Deuteronomio, lo repite Nehemías. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y se poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron cosas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales afligieron, pero en el tiempo de tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores
para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez más tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Hermanos, ¿cómo repetimos este ciclo? Estamos bien con el Señor, queremos ser fieles, queremos disponer, y se endurece nuestro corazón, nos olvidamos de Él. Nos olvidamos que Él pone el sustento en la casa. Nos olvidamos que Él sustenta a nuestra familia. Nos olvidamos que Él sustenta a la iglesia. Nos olvidamos que Él guía para que avancemos, nos saca las barreras incluso. Nos olvidamos de sus muchas misericordias. Esta es la historia cíclica. Resulta que ustedes vieron en el versículo 1 y 2, escucharon la historia, escucharon, y el pueblo se vistió de cilicio, hizo ayuno, y dice la palabra que se divorciaron de todas las mujeres extranjeras, o sacaron a todos los extranjeros. No es un acto xenofóbico, no es que ser extranjero esté mal en estos tiempos. El Señor mismo se preocupa de los esclavos y los extranjeros. Habían leyes para los extranjeros por las misericordias del Señor. Pero lo que estaba mal era el sincretismo. Resulta que tenían sirviendo en el lugar santo a personas sincretistas, que eran extranjeros con otras tradiciones religiosas. Pero el pueblo se dio cuenta y se apartó. Construyeron el templo, lo reconstruyeron los muros, estaban de fiesta, volvieron a escuchar la ley durante días, estaban atentos a la palabra durante días, 7 días escuchando la palabra de Dios, seguidos, sin perderse de nada, atentos, y se arrepintieron y lloraron. Y lloraron por ver las misericordias de Dios, lloraron por ver su historia pecaminosa y cómo el pecado les perseguía. Lloraron por ver que el pasado cada vez estaba más cerca de su presente, que la historia de sus padres, la historia de sus antepasados, era su propia historia. Y Nehemías contento. El pueblo por fin hizo caso. El pueblo por fin se arrepiente. Y todos, amén, amén, amén. A lo que decía a lo que decía Nehemías. Resulta que Nehemías vuelve a Babilonia, vuelve al imperio persa, pasa un tiempo, un largo tiempo, y cuando vuelve va a ver a este pueblo fiel que se arrepintió de su pecado, vuelve a este pueblo que lloró por Dios, vuelve a este pueblo que reconoció que era Dios el que los alimentaba, vuelve al pueblo que reconoció que era el mismo Señor el que los mantuvo con calidez en el desierto. Va al templo y resulta que en el lugar santísimo está viviendo un extranjero con otro tipo de fe. Va a las murallas del templo y resulta que vuelven los yugos desiguales. Se queda en el día de reposo y ve que están haciendo muchas cosas que nada tienen que ver con el Señor. Y se va dando cuenta que una vez más se volvieron a dar vueltas en el desierto. Esta es la historia de la humanidad. Una humanidad incapaz de agradar al Señor. Una humanidad incapaz de serle fiel al Señor. ¿Cuántos fieles hay acá? ¿Sí? Pero una y otra vez, el pasado les perseguía. ¿A cuántos de nosotros nos persigue el pasado? ¿A cuántos de nosotros, aunque queremos servir al Señor, lloramos por Él, pasamos adelante, levantamos las manos, hacemos compromisos, nos comprometemos con Él? ¿Cuántas veces nos alcanzaron los pecados del pasado? Pero tú, Señor, por tus misericordias, por tus muchas misericordias, no los abandonaste y los seguías alimentando. Hermanos, son 39 años como iglesia,
pero ¿cuántos años tiene cada uno de ustedes? A veces son 28 años, 60 años, 66 años, 43 años. ¿Qué tenemos que celebrar delante del Señor? ¿Celebramos que somos fieles? ¿Celebramos que nuestros ministerios son fieles? ¿O celebramos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros? Que una y otra vez le fallamos, una y otra vez nos comprometemos, una y otra vez lloramos aquí adelante, oran por nosotros, oramos unos por otros, una y otra vez. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta que no se trataba de construir murallas, no se trataba de reconstruir el templo, no se trataba de poner y dedicarle solamente atención a la ley. Había que morir. ¿Recuerdan que de ese pueblo que el Señor llevó al desierto, cuántos pasaron? ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos avanzaron? ¿Qué pasó con el resto del pueblo? Tuvo que morir. Y esa es la gran conclusión de la Biblia. Para avanzar en las cosas del Señor, hay que morir. Para avanzar en las cosas del Señor, una parte nuestra, no una parte nuestra, nuestra vida entera debe morir. El corazón que tenemos es muy engañoso. Y por eso el Señor, por sus muchas misericordias, ofreció un nuevo pacto. Y dijo que establecerá un pacto donde ya no escribirá leyes en unas tablas, sino que Él mismo escribirá con su propia mano, con su propio dedo, en cada uno de nuestros corazones. Lo dijo en Ezequiel, en Jeremías, un nuevo pacto donde Él mismo nos iba a enseñar. Iba a cambiar ese corazón de piedra que una y otra vez vuelve al lodo, vuelve atrás, le persiguen sus pecados por un nuevo corazón. Y encontramos en el Nuevo Testamento una fabulosa cita que quizás no la hemos degustado mucho. En Romanos 12, Pablo les dice, les ruego, ¿por qué causa? Les ruego, hermanos. ¿Cuál es el ruego de Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Los primeros versículos. Les ruego por las misericordias de Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha sido misericordioso. Les ruego por sus misericordias. ¿Qué cosa? Entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Hermanos míos, lo que sucede es cuando vemos las misericordias del Señor, cuando de verdad las vemos, es que nos entregamos a Él en un sacrificio vivo, en un sacrificio agradable. Pero para eso, alguien más se tuvo que sacrificar. Hay alguien que vivió la vida que nosotros no pudimos y que pagó el precio de vivir la vida que Él no vivió. Vivió la vida que no vivimos. Hay un profeta que le dice a Saúl que hay una ofrenda que es de excelencia, es mejor que cualquier holocausto. ¿Recuerdan cuál es? ¿No es acaso la obediencia más agradable que la grasa de los carneros? La obediencia es la mejor ofrenda al Señor. Lamentablemente ninguno de nosotros la pudo dar. Nadie en la humanidad, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Todos se apartaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo se entregó como sacrificio y su sacrificio fue la obediencia. La mejor ofrenda que ninguno de la humanidad pudo dar, su propia vida en obediencia, en santidad. Hermanos míos, también hubo 2 discípulos, camino a Emaús, que se dieron cuenta de la fidelidad de Dios y se dieron cuenta que era el Señor el que nunca se había ido y que estaba conversando con ellos.
y les explicó las Escrituras, y ellos volvieron a Jerusalén porque estaban todos reunidos y dijeron: Él vive. Hermanos míos, para que el pasado no nos persiga, ese pasado debe morir. Y para que no sigamos dando vueltas en ese pasado, nuestro corazón tiene que ser un nuevo corazón. No basta solamente con confesar al Señor y seguir avanzando. Hay un pasado que queda. He aquí, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Lo que pasó, pasó, diría la gente. No. Hay que tomar medidas sobre el pasado. ¿Qué va a pasar con las consecuencias de mi vida anterior, antes de Cristo? Para eso necesitamos remediar. Remediar como lo hizo Zaqueo, que le cobraba impuesto a los demás, pero devolvió multiplicado por 4 a los pobres y a los que había defraudado. Quizás tú en tu vida, quizás alguno de nosotros, ha hecho sufrir mucho a su familia, ha causado grandes problemas en su trabajo, o quizás alguno de nosotros ha sufrido mucho por algún familiar, por alguien en la iglesia. Pero eso puede ser remediado. Podemos hacer las paces con el pasado para que deje de perseguirnos. Hay que ser fiel al Señor, entregarle nuestra vida por sus muchas misericordias. La razón para cambiar nuestras vidas son las misericordias de Dios, que son nuestro culto racional. Y ahí donde estás, quisiera invitarles a que en un papel o en su celular puedan anotar las misericordias del Señor en su vida. Y que cuando tengan el deseo de volver atrás, puedan mirar ese papelito, puedan mirar esa lista de cómo el Señor ha sido fiel. Y que eso nos mantenga firmes. No se trata de cuántos años llevemos como iglesia. No se trata de cuántos años llevemos en el Evangelio. Se trata de cuánto lleva el Evangelio en nosotros. Se trata del Evangelio vivido en nosotros. Así que vamos a orar por las muchas misericordias del Señor. Por mantenernos cuando hemos estado sin trabajo, sin los medios, cuando no hemos quejado de Él. Pero ahí está su misericordia. La palabra dice que su ira llega hasta 3ª y 4ª generación, mas su misericordia alcanza hasta 100 generaciones. Su misericordia es más grande que su ira. Y aquí quizás muchos hemos hecho enojar al Señor, pero por las misericordias de Él podemos presentarnos como un sacrificio vivo. Le invito, mientras cantamos al Señor, mientras mis hermanos nos apoyan alabando, tengamos presente las misericordias del Señor. Gracias, Señor, porque en estos 40 años, o en estos 20, en estos 39 que llevamos, quizás no hemos podido ver todas tus misericordias, Señor. Quizás no hemos podido ver tu fidelidad en la mesa, en la escasez, en la abundancia. Pero, Señor, te rogamos que el día de hoy seas tú mostrando cómo nos has cuidado, cómo no nos abandonaste ese día que pecamos, cómo no nos abandonaste ese día que fuimos infieles a ti, cómo no nos has abandonado cuando nos damos vueltas y vueltas, cuando una y otra vez volvemos a una vida que supuestamente decidimos dejar atrás. Ahí estás tú, Señor. Pero, Señor, no queremos que el pasado nos alcance. Queremos remediarlo, queremos tomar medidas, Señor, pero medidas que sean duraderas, que cuando otros lleguen puedan vernos fieles, Señor. Que cuando llegue ese día, tú nos puedas decir: ven, siervo fiel, entra en mi gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, por tus muchas misericordias es que vamos a presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, para que lo que tenga que morir de nuestra vida muera, Señor, y para que tu vida, Señor,
sea portada por nuestras propias vidas, Señor. Cosa que seamos agradables hacia ti. Que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Padre, tú conoces nuestra historia, los pecados de nuestra familia, los pecados que probablemente vimos de nuestros padres, infidelidades, malos deseos, calumnias, divisiones, todas esas obras de la carne, Señor. Tú las conoces en nuestra familia. Pero, Señor, queremos romper con ellas. No nosotros, sino que tú. Como decía Pablo, antes que todos, he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles. Pero no yo, sino que el Espíritu Santo, la gracia de Dios en mí. Señor, aquí están nuestras vidas para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando